El juego cambió cuando la cartomante reveló su oscuro pasado. La tormenta rugía afuera, desgarrando la noche, con relámpagos que iluminaban el oscuro cielo, como si la misma tierra estuviera reclamando un secreto olvidado. En aquel pequeño pueblo, cada gota de lluvia parecía arrastrar consigo sus surcillos de tragedias pasadas, y entre ellas la historia de María, una joven artista que perdía su tiempo entre pinceles y lienzos, tratando de escapar de la sombra que su familia había dejado. Un día, impulsada por una curiosidad que no podía controlar, decidió explorar el desván de su abuela fallecida. Las viejas maderas crujían bajo sus pasos, como si recordaran los ecos de antiguas risas. Buscaba tesoros, recuerdos de infancia, pero lo que encontró fue un diario polvoriento, cubierto de telarañas. Su corazón latía rápido. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron secretos familiares que nunca imaginó. La cartomante había hablado, y ahora el pasado regresaba. Las palabras en el diario eran inquietantes. Historias de amores prohibidos, desgracias implacables y un linaje manchado de sangre. Los que se acercan a la verdad han desaparecido, advertía un pasaje. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran advertencias claras. Un oscuro antagonista acechaba, decidido a silenciar cualquier revelación. Pero su necesidad de descubrir lo que había estado oculto la empujaba a seguir. Con cada página que leía, las sombras del pasado parecían cobrar vida. Raros pronósticos, figuras etéreas que se asomaban entre sus pensamientos, como fantasmas queriendo salir de la oscuridad. La casa temblaba. ¿Era su imaginación? No podía ser solo eso. Talladas entre las palabras, notó referencias a un antiguo ritual, algo que ató a su familia a un destino siniestro. Cada frase era un puñal en su pecho. La revelación la llenaba de miedo. María empezó a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban. Un viento helado recorría los pasillos y cada noche sentía ojos observándola. La carga de la verdad se hacía más pesada. ¿Y si las historias del pueblo eran cierto? ¿Historias de desapariciones? Sombras que devoraban luz y penas interminables. Todo se entrelazaba con los secretos guardados en aquel desvencijado diario. Mientras las tensiones en el pueblo aumentaban, la atmósfera se tornaba más pesada, como si todos se anticiparan a un desastre. Su arte, su manera de expresarse, ya no era suficiente. Necesitaba más que pintura. Necesitaba entender, una búsqueda de claridad. Pero cada intento por desenterrar la verdad parecía atraer a las fuerzas oscuras. El dilema creció en su interior. ¿Debería dejar que su familia siguiera siendo un misterio o arriesgaría su propia vida para desenmascarar la verdad? Sintió que las sombras se acercaban y su destino se cruzaba con un legado del que no podía escapar. Mientras el pueblo quedaba envuelto en un silencio tenso y las primeras luces del amanecer asomaban, María se preparó para enfrentar lo inevitable. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo allá abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! María se sintió extraña, como si todo a su alrededor se moviera lentísimo, mientras la última luz del día se desvanecía. Reunió valor y salió de su cuarto.
El aire estaba pesado, como antes de una tormenta. Caminó hacia el sótano, el lugar donde su abuela guardaba los objetos más curiosos, y allí, en medio de sombras y telarañas, decidió que necesitaba respuestas. El diario la había atrapado, pero también había lanzado un destello de alerta. Con cada paso, sintió que la oscuridad la invitaba a entrar. Abrió la puerta de madera crujiente y húmeda. Al encender una lámpara, reveló un mundo olvidado. Cajas polvorientas, retratos de rostros desconocidos y un espejo antiguo cubierto por una sábana. Pero no solo eso. Había algo más. Un surco en la tierra llamó su atención. Se acercó y comenzó a desenterrar. La tierra estaba fría, como si llevara años enterrada. De repente su mano se topó con un objeto sólido. Era una caja de metal desgastado, decorada con símbolos extraños. Con esfuerzo, la desenterró. Su corazón palpitaba fuerte, una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué secretos guardaba? Cuando la caja se abrió, un aire helado emergió de su interior. Justo en ese momento, un grito atravesó la atmósfera. Desgarrador. Era Elena, su amiga de la infancia, que había llegado a visitarla. María se giró, sus ojos se encontraron y un instante de confusión les envolvió. Elena estaba pálida, visiblemente alterada. «María, tienes que salir de aquí», exclamó empujando con fuerza su hombro. Pero el impulso de descubrir se apoderó de María. Se enderezó, mostró la caja a Elena. «Mira, encontré esto», dijo casi sin aliento. Las manos de Elena temblaban, y cuando vio los símbolos, su rostro se llenó de terror. «Esos son los símbolos de la cartomante. Dicen que están malditos. Hay que cerrarla». Pero antes de que pudieran actuar, un ruido ensordecedor resonó a su alrededor. Todo comenzó a moverse. Los cuadros de la pared cayeron y un viento violento sacudió el lugar. En medio del caos, una figura emergió entre las sombras. Era el anciano del pueblo, el que siempre había sido visto murmurar sobre secretos. «No debieron molestarlo», murmuró, su voz suave pero cargada de amenazas. Esa figura, tan familiar y tan extraña a la vez, no era solo un anciano, era el abuelo de María. Estaba atrapado en el cuerpo del anciano. «¿Por qué nunca me dijiste que estabas vivo?». La pregunta brotó de los labios de María, y la rabia se mezcló con el asombro. «Porque no estaba listo», respondió, su mirada triste pero firme. Las palabras de su abuelo envolvieron el ambiente como un manto. El horror y la confusión llenaban la estancia. ¿Qué había hecho su familia para ser condenada a ese destino? La casa pareció temblar al compás de los secretos que aflorecieron. María escuchó las voces del pueblo, murmullos acerca de las apariciones, fragor de un pasado oscuro del cual había sido parte sin saberlo. El anciano se giró hacia ella, señalando la caja aún abierta. «Ese objeto encierra el verdadero horror. La cartomante te observaba desde la distancia. No te atrevas a abrirlo de nuevo». María sintió que el mundo se desmoronaba. La revelación era abrumadora. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, algo golpeó la puerta con furia. Un grupo de personas, armadas con antorchas, estaba ahí, listos para entrar. La mirada de Elena reflejaba la desesperación. María supo que quedó sin opciones. «¡Abre la caja!», gritó Elena, y con un estallido de fuerza, sus manos hicieron contacto con el objeto nuevamente. María sintió que el suelo se desvanecía y todo lo que conocía se retorcía. La oscuridad las envolvió en un violento abrazo. Mientras giraba en esta turbulencia, una frase resonó en su mente. «Los que se acercan a la verdad han desaparecido». El giro había comenzado y la historia aún no había terminado.
El giro había comenzado y la historia aún no había terminado. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero no tenía tiempo para pensar. Todo a su alrededor era un caos. Gritos, sombras, el viento arrastrando objetos. Elena, con ojos desorbitados, volvió a apretar la caja entre sus manos. El anciano, su abuelo, la miraba desde un rincón. Su expresión, una mezcla de preocupación y furia. «¡Cállate!», gritó Elena, intentando controlar la situación, pero su voz se ahogó en el zumbido del aire, como si el mismo lugar estuviera vivo, retumbando consigo. Y entonces, un rayo iluminó la habitación, y en ese instante, el espejo cubierto por la sábana comenzó a vibrar. Las sombras se arremolinaron a su alrededor. María sintió un tirón en su corazón, un fuerte impulso a acercarse. La mirada de su abuelo se volvió más intensa, como si pudiera leer su mente. «¡No te acerques!», gritó, despojando toda calma de sus ojos. María, una figura casi hipnotizada, avanzó hacia el espejo. La necesidad de conocer la verdad se apoderó de ella. Ignorando las advertencias, tocó el borde del espejo. Un frío cortante la recorrió, como una corriente eléctrica. En un instante, la superficie del espejo comenzó a distorsionarse, formando imágenes que danzaban y retorcían. A través del vidrio pudo ver cenizas volando. Imágenes de su familia, pero distorsionadas, horripilantes. Su madre gritando, su padre con un rostro de terror. En ese instante, un grito de ayuda resonó en su cabeza. Un eco familiar. «María, no caigas», se giró. La expresión de Elena había cambiado. Antes de que pudiera decir algo, la puerta del sótano estalló. Un grupo de hombres y mujeres, armados con antorchas y una furia palpable, entraron. Eran los vecinos, personas que durante años habían mantenido una distancia. Ahora los veían como enemigos. «¡Matadlas!», gritó uno de los hombres, su rostro retorcido de rabia. Al instante, un golpe resonó, y la lámpara que iluminaba el sótano se apagó. La oscuridad se cerró a su alrededor. María sintió un golpe en el estómago, un nudo en la garganta. Mientras intentaba discernir entre las sombras, algo cambió. Entre la confusión y el miedo, vio un rostro entre la multitud. No era un extraño, era su madre. María se quedó paralizada. No podía ser. Los murmullos de los vecinos se detuvieron. La figura se acercó y en sus ojos María vio algo que la dejó sin aliento. Reconocimiento, amor, pero también un rastro de desesperación. La mujer estaba allí, pero no se veía como la madre que recordaba. Era como un eco distante, una sombra de su antiguo ser. «¡María!», gritó su madre, las manos extendidas, pero detrás de ella, una sombra oscura se cernía, su figura alargada y amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, María sintió un golpe, como un ladrido del más allá, que reverberó en su cabeza. Entonces, Elena, en un acto impulsivo, cerró la caja. Pero el impacto provocó que todo en la habitación temblara. Un grito desgarrador escapó de su madre, y la sombra que la acompañaba se lanzó hacia adelante. ¡Atacó! El tiempo pareció detenerse. Todo pasó en un segundo. La sombra, el grito, el rostro de su madre retorciéndose en horror. El rincón donde estaban se llenó de una oscuridad palpable, como si un agujero negro se hubiera abierto en medio de la habitación. María sintió el suelo ceder bajo sus pies, y la luz se extinguió. La oscuridad se tragó a todos. Todo giro y retorcimiento. Un instante más tarde estaba de pie, sola. Nadie más estaba allí.
Solo la caja y el silencio ensordecedor. Un eco de murmullos comenzó en sus oídos. Los que se acercan a la verdad han desaparecido. Y en ese instante comprendió que la verdad se hacía eco de su propia existencia. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos encerraba esa mirada que había creído reconocer? Los gritos la rodeaban, y cuando las imágenes comenzaron a desvanecerse, solo quedaba el eco de una pregunta desgarradora en su mente. ¿Qué sacrificios ha hecho mi familia para estar así? La historia apenas comenzaba, y el horror estaba apenas a la vuelta de la esquina. ¿Cuántas vidas más estaban ligadas a su búsqueda de verdad? ¿Quién era el verdadero enemigo? El mundo de María se desvaneció en un instante. La oscuridad la rodeaba, y los ecos de aquel caos quedaron en su mente como un eco lejano. Se sentía drenada, atrapada en una bruma de incertidumbres y temores. Todo lo que conocía, cada rincón de su vida, parecía haber cambiado de la noche a la mañana. La caja permanecía a su lado, su silencio resonando más que 1000 gritos. Se obligó a parpadear. ¿Dónde estaban todos? La habitación se sentía vacía, como si nunca hubiera existido. El eco de su madre seguía retumbando en su mente. María, no caigas. ¿Acaso había estado allí? ¿Era ella real? El destello de su rostro familiar mezclado con el horror la atormentaba. ¿Qué había visto entre las sombras? Un intenso frío la despertó de su trance. Fue entonces que la caja comenzó a vibrar. Pequeños temblores que originaron un ruido bajo como un zumbido. Confundida, María se agachó, sintiendo la textura áspera del metal bajo sus manos. Antes de que pudiera reaccionar, la tapa se abrió por sí sola, revelando una luz cegadora y una nube de humo negro que se arremolinó alrededor de la sala. De la penumbra, una figura empezó a tomar forma. ¿Era su abuela? ¿La cartomante? No, era alguien más. Un rostro que la había atormentado en sueños. Una mujer de cabello oscuro, ojos que brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Era Elena. María retrocedió, apenas creyendo lo que veía. Había algo inquietante en la forma en que Elena sonreía. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No debiste abrir la caja, María», dijo, su voz resonando con eco. María sintió un golpe de calor en su pecho, su insides revolviéndose. Esa no era la Elena que conocía. ¿Qué te pasó?, tartamudeó, buscando en su mente cualquier recuerdo que explicara esa transformación. Pero antes de que pudiera ganar claridad, la figura de Elena se desvaneció en el humo. Desde la penumbra, un grito agudo rasgó el aire. Fue un grito aterrador. Era una mezcla de dolor y furia. María se cubrió los oídos, azorada, mientras la habitación empezaba a girar, como si el mismo espacio estuviera luchando contra algo inimaginable. Y entonces surgieron visiones, el pueblo en llamas, figuras conocidas transformadas en sombras, cada rostro desgarrado por la desesperación. María sintió que la caja, ahora casi un ser vivo, la llamaba. ¿Acaso contenía no solo respuestas, sino horrores? A sus espaldas, una sombra tomó forma. Era el anciano del pueblo, pero ahora su voz parecía un eco lejano, lleno de profundidad y oscuridad. «Tú has despertado algo, algo que no debió ser liberado», susurró, y las palabras flotaron en la atmósfera como un presagio. La sangre se le heló. ¿Qué quería decir? El aire se tornó denso. María no podía respirar. Un grito surgió de la caja. No un sonido humano, sino algo primordial.
una especie de lamento que resonaba desde lo más profundo de la existencia. En un giro repentino, la figura de su madre emergió de las sombras. Pero algo estaba mal. No era la madre que recordaba. Sus ojos brillaban con una luz oscura y un aura de poder y peligro la rodeaba. «María», dijo con voz suave, pero con una firmeza casi agresiva, «tú eres la próxima». La sala se partió en dos, al instante. Todo fue un torbellino de sombras y luces brillantes, como si el mismo tiempo hubiera quedado desbordado. María sintió que su identidad se desvanecía. La verdad de su familia, todo lo que había creído que sabía, se derrumbaba en 1000 pedazos. «Escucha». «¿Quién eres?», gritó, su voz llena de angustia. Pero a medida que la figura de su madre avanzaba, María se dio cuenta de que nada de esto era como pensaba. Las revelaciones le atravesaron como un rayo. «Soy lo que tu familia ha buscado todos estos años», respondió la figura, todo en ella resonando como un eco que se repetía, una declaración hecha no de palabras, sino de terror puro. María sintió que sus rodillas flaqueaban, pero lo que siguió dejó una marca imborrable en su mente. En un instante, su madre alzó la mano y en un gesto revelador, la silueta de Elena apareció tras ella, fusionándose. Ambas comenzaron a reír, una risa que crujía, y María comprendió que lo impensable había sucedido. Su madre y su mejor amiga compartían el mismo destino. Ambas eran parte de lo que habían mantenido oculto. La cartomante no es quien crees, y tú, querida María, eres más que un artista. Eres el legado que hemos preparado, el sacrificio que hemos necesitado. Un grito de horror quedó atrapado en su garganta, porque en ese momento toda su vida se reescribió. Quedó al descubierto un secreto que nunca imaginó, su verdadera herencia, no solo de su familia, sino del destino que aguardaba por ella. Y mientras la oscuridad se cerraba una vez más, la pregunta surgía con furia: ¿qué eres realmente? El tiempo parecía desvanecerse. La historia apenas comenzaba, y todo lo conocido se desvanecía. María sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como si la casa misma se reía de su confusión. La figura de su madre, fusionada con Elena, sonreía de esa manera inquietante que borra las líneas entre lo familiar y lo extraño. Las palabras de su madre reverberaban en su mente, una mezcla de revelación y horror. «Tú eres nuestra salvación», dijo la figura, y al pronunciar esas palabras, el aire se volvió irrespirable. María se dio cuenta de que ambas formas no eran solo su madre y su amiga, era algo mucho más sombrío. En un instante de claridad, un grito desgarrador la sacó del trance. Era el anciano, el abuelo que había estado atrapado y cuya figura se había vuelto tangible entre la maraña de sombras. «¡No!», gritó él, su voz retumbando con la gravedad de la advertencia. «Ellas no son ellas, es un engaño». María miró a la figura aún sonriendo, sintiendo que sus entrañas se retorcían. Había algo en sus ojos que la hacía dudar. Y en un giro repentino, su madre y Elena dejaron de compartir una sola forma. Se separaron, como si un hilo invisible se hubiera roto. El efecto fue instantáneo. La risa se transformó en un grito aterrador. María sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Mamá!», se atrevió a gritar. Y lo que una vez fue un amor incondicional se convirtió en una mirada vacía. Sus ojos, una vez cálidos, ahora eran como dos agujeros oscuros.
Has despertado lo que estaba sellado, dijo Helena, pero su voz era diferente, más profunda, más fría. Aquello que una vez controlamos no quiere paz. En ese momento, todo cambió. La oscuridad en la habitación se espesoró, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Los murmullos del pueblo afuera se hicieron más audibles, y María sintió que esos ecos la atrapaban. Sentía que el aire pesaba sobre ella, empujándola hacia el suelo. Lo que creías que era tu madre es un fragmento de su esencia, una parte pequeña perdida entre nosotros, dijo de nuevo Helena, acercándose. Y ahora eres tú. Antes de que María pudiera comprender el significado, la figura de su madre tomó una forma completamente diferente. En una fracción de segundo, las sombras se extendieron, revelando una imagen desfigurada y horrible, un rostro conocido, pero grotesco. «¡Eres la elegida!», bramó, y con eso todo su cuerpo se arrugó y transformó. No era solo una revelación de su familia, era un despertar de algo arcaico, lejano, que esperaba en las sombras. María retrocedió horrorizada. De su madre salieron risas grotescas, y Helena, con sus ojos llenos de locura, hizo un gesto hacia la caja. «¡Abre la caja! ¡Es lo que necesitas! Tú, desgraciadamente, llevas la maldición heredada». Sin pensar, intentando bloquear el terror, María se acercó y abrió la tapa una vez más. La luz cegadora que surgió la envolvió, mientras el pasado y el presente comenzaron a desdibujarse. Recuerdos de su madre, rumiando secretos, alegrías perdidas en el tiempo, inundaron su mente. De repente, un grito de horror la sacudió. Era un eco, el eco del pueblo, que resonaba desde la caja. Las paredes temblaron, y lo que antes fue un refugio seguro se transformó en un templo del horror. La sala se llenó de sombras danzantes, y figuras familiares empezaron a moverse entre los objetos polvorientos. «María, no te dejes atrapar», gritó su abuelo. Pero el caos era ensordecedor. La figura de su madre se hundió de nuevo en la oscuridad, como un monstruo devorador. Con cada parpadeo, María se sentía más atrapada. Los rostros del pueblo, hombres y mujeres que habían sido sus amigos, se transformaron en miradas de odio y miedo. «¡Es tu culpa!», gritó una voz en el fondo. «Tienes que pagar por lo que tu familia ha hecho». Y en ese instante, la revelación llegó en forma de eco desgarrador. La maldición no solo estaba ligada a su madre, sino a toda su línea familiar. Cada uno de ellos, como si hubieran estado esperando, llevaban el peso de sus decisiones. Su madre no estaba allí para salvarla. Era parte del problema. María se sintió desenfrenada. Antes de que pudiera pensar o hacer algo, la luz de la caja explotó en una onda de energía y la derribó. Sentía que caía en un abismo, su vida transformada para siempre. «Todo lo que creía saber es una ilusión», susurró el anciano, mientras desaparecía entre las sombras. «Ahora debes elegir, María. ¿Seguirás el camino de la verdad o caerás en la oscuridad como todos los que vinieron antes?» El eco de la elección resonó, atrapándola en el vacío, dejando escapar un último grito ahogado en el aire. La historia apenas comenzaba. ¿Qué pasaría ahora?
María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El eco del grito de su madre aún resonaba en su mente, mientras las sombras de la habitación parecían cobrar vida. Una caricatura deformada de amor se acercaba más, sus ojos oscuros brillando con una intensidad peligrosa. «Tú eres la elegida», gritó la figura, pero un nuevo y aterrador eco pareció surgir entre las sombras. Era un sonido que helaba la sangre, como un lamento que venía de muy lejos. El anciano, que aunque atrapado en las sombras, parecía aún tener control, gritó desde el rincón, desesperado: «No te dejes llevar, María. Ella no es tu madre». María sintió como todo a su alrededor comenzaba a girar, pero no había tiempo para pensar. Con un impulso se abalanzó hacia la caja, pero en el mismo instante la figura de su madre alzó una mano y el aire se tornó denso. La luz de la caja estalló en una explosión cegadora, y María sintió que todo el mundo se detenía. De repente, el silencio se hizo abrumador. Todo lo que quedaba era la sensación de que estaban ahí todos, atrapados en el mismo espacio y tiempo. Con un movimiento, la figura de su madre se transformó, tomando la apariencia de Elena. Ambos rostros estaban ahora fusionados, risas maliciosas llenando el aire, mientras una sombra oscura se alzaba detrás de ellas. «Ellas solo son fragmentos de lo que hemos creado», dijo una figura en un susurro que vibraba en las paredes. «Tú eres el catalizador. Tu sangre lleva el peso de las decisiones de los nuestros». Fue entonces que comprendió que lo que había estado buscando no era la verdad, sino una mentira que la había atrapado en su propia historia. La oscuridad se intensificó y una grieta se abrió en la habitación. De ella emergieron figuras conocidas, vecinos, amigos. Todos habían llegado, pero esta vez no había amor en sus ojos, solo rabia. «¡Has despertado al enemigo!», gritó alguien entre la multitud, y las palabras fueron como dagas en el corazón de María. Fue un instante, pero pareció durar una eternidad. La voz del anciano resonó más fuerte, intentando romper el hechizo. «María, escapa, no lo permitas». Ella estaba atrapada entre la sombra y el caos, su mente girando. En un acto de desesperación, extendió la mano. Y en ese momento, el caos se detuvo. El tiempo se paralizó. Los rostros se congelaron y María comprendió que el poder estaba en ella. En un instante, la caja, antes peligrosa, se transformó en un portal. Una luz brillante emanó, revelando un mundo más allá de la habitación sombría. Sin pensarlo, saltó hacia esa luz. Al instante, todo se desvaneció, como si la realidad la expulsara de nuevo a un nivel desconocido. Todo quedó en silencio. María cayó a un suelo frío y lo primero que vio al abrir los ojos fue un entorno radicalmente distinto. Estaba en un bosque denso, rodeada de árboles ancestrales que parecían murmurar secretos. El aire era fresco, pero en su interior había una inquietud aplastante. Pero fue en ese momento que un desconocido apareció entre los árboles. Un hombre alto, con una mirada profunda y un halo de misterio que la rodeaba. Se acercó lentamente, su rostro reflejando un profundo conocimiento. «Tú has elegido, María. Hiciste la elección que nadie en tu familia se atrevió a hacer. Pero debes saber una cosa». Su voz era grave y su mirada penetrante parecía leer su alma. «Todo lo que creías sobre tu madre, tu familia, nada es como parece». Con esa revelación, un nuevo temor se encendió en el pecho de María. El hombre se inclinó,
Ellos son los verdaderos guardianes de un secreto que podría destruir todo lo que conoces. María se sintió atrapada entre la confusión y la urgencia. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secreto llevaban sus ancestros? El caos, el horror, la sombra. Todo estaba por venir. Aún aturdida, miró al hombre, buscando respuestas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz temblando. Y antes de que pudiera escuchar la respuesta, la tierra tembló. Nuevos ecos de risas distantes resonaban desde el bosque, y una sospecha se fue sembrando en su corazón. ¿Qué pasaría si, en lugar de la salvación, se estaba adentrando en una nueva oscuridad? Todo estaba comenzando de nuevo, y María aún no sabía en quién podría confiar. La historia apenas comenzaba a girar. María se sintió atrapada entre la confusión y el asombro. El hombre en el bosque, con su presencia imponente, parecía conocer mucho más de lo que podía decir. Las sombras danzaban a su alrededor, y una sensación glacial se apoderó de su estómago. ¿Qué representaba realmente su madre en esa forma oscura? ¿Y qué había pasado con Elena? ¿Qué significa todo esto?, preguntó María, su voz casi un susurro, intentando controlar el temblor dentro de ella. El hombre la miró fijamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Tu madre no es quien crees. Todo ha girado en torno a un secreto familiar, un legado oscuro que ha arrastrado a cada generación de tu familia. Las palabras lo dejaron helada. ¿Qué legado? ¿De qué se trataba realmente? A medida que su mente se llenaba de preguntas, un estruendo sacudió el bosque. El sonido era aterrador, como un trueno lejano, y provenía de las profundidades del bosque. Un viento feral azotó los árboles, como si la naturaleza misma estuviera enojada. De repente, una figura se materializó entre los árboles. Una sombra alargada que se movía rápidamente. María sintió que su corazón se detenía. La figura se acercó, y a medida que la luz se descontrolaba por el bosque, pudo distinguir una cara que reconoció al instante. Era Elena. Pero no era la Elena que conocía. Su rostro estaba cambiado. Había una oscuridad en sus ojos que antes no existía. ¡María!, gritó Elena, su voz llena de pánico. ¡Corre! ¡No la dejes salir! Confundida, María miró entre la figura oscura de su madre y la de su amiga. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la sombra detrás de Elena se abalanzó hacia ella con una rapidez espeluznante. Era una criatura grotesca, como un ser retorcido hecho de sombras y lamentos. Elena intentó empujar a María fuera del camino, pero fue demasiado tarde. Un grito desgarrador resonó en el bosque, y el mundo de María comenzó a girar. Se sintió arrancada de la realidad, atrapada dentro de un torbellino de oscuridad y gritos. En un instante se encontró de espaldas en el suelo, observando cómo Elena desaparecía entre las sombras. Quiso gritar, pero no poder emitir sonido alguno. Cuando la confusión se asentó, encontró al hombre frente a ella. Pero había algo diferente en su expresión. Ya no había compasión. Había un brillo de malicia en sus ojos. Lo que no sabías, María, es que has desatado a la verdadera cartomante. Elena siempre ha sido parte de esto. Con cada palabra, su voz resonaba como un eco lejano, y María se dio cuenta de que había algo más en su amigo. ¡No!, gritó María, sintiendo un golpe helado en su pecho. Elena es mi amiga. Era tu amiga. Ahora es una marioneta de la oscuridad, al igual que tu madre, dijo el hombre, y esas palabras la golpearon con el peso de 1000 realidades. María se generó un vacío en el estómago. Un susurro de desconfianza brotó en su interior.
¿Es posible que todo lo que conocía y amaba fuera un engaño? Su madre, su amiga, todo era parte de un macabro juego. La revelación la dejó tambaleándose. Un rugido poderoso resonó entre los árboles y el suelo tembló una vez más. La sombra de la criatura se hacía más grande, devorando todo a su paso. María se dio cuenta de que el hombre no era un salvador, sino un actor en este oscuro drama familiar. Mientras el caos se desataba, un grito de Elena hizo eco en su mente. María, la verdad no está en quienes creías querer, sino en ti misma. Con ese último pensamiento, María se sintió invadida por una oleada de poder. Las sombras estaban a su alrededor, pero no podían atraparla si eligiera no ser una víctima más de su legado. En ese instante, un nuevo camino se abría ante ella, pero el peso del destino seguía al acecho. ¿Podría convertirse en la llave que cerrara este horror o se convertiría en otra marioneta de la oscuridad? Con el corazón a 1000 por hora, María tomó una decisión. La verdad y el horror aún estaban a la espera. María se sintió atrapada entre la confusión y el asombro. El hombre en el bosque, con su presencia imponente, parecía conocer mucho más de lo que podía decir. Las sombras danzaban a su alrededor, y una sensación glacial se apoderó de su estómago. ¿Qué representaba realmente su madre en esa forma oscura? ¿Y qué había pasado con Elena? ¿Qué significa todo esto?, preguntó María, su voz casi un susurro, intentando controlar el temblor dentro de ella. El hombre la miró fijamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Tu madre no es quien crees. Todo ha girado en torno a un secreto familiar, un legado oscuro que ha arrastrado a cada generación de tu familia. Las palabras la dejaron helada. ¿Qué legado? ¿De qué se trataba realmente? A medida que su mente se llenaba de preguntas, un estruendo sacudió el bosque. El sonido era aterrador, como un trueno lejano, y provenía de las profundidades del bosque. Un viento feral azotó los árboles, como si la naturaleza misma estuviera enojada. De repente, una figura se materializó entre los árboles, una sombra alargada, que se movía rápidamente. María sintió que su corazón se detenía. La figura se acercó, y a medida que la luz se descontrolaba por el bosque, pudo distinguir una cara que reconoció al instante. Era Elena, pero no la Elena que conocía. Su rostro estaba cambiado. Había una oscuridad en sus ojos que antes no existía. «¡María!», gritó Elena, su voz llena de pánico. «¡Corre! ¡No la dejes salir!». Confundida, María miró entre la figura oscura de su madre y la de su amiga. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la sombra detrás de Elena se abalanzó hacia ella con una rapidez espeluznante. Era una criatura grotesca, como un ser retorcido hecho de sombras y lamentos. Elena intentó empujar a María fuera del camino, pero fue demasiado tarde. Un grito desgarrador resonó en el bosque y el mundo de María comenzó a girar. Se sintió arrancada de la realidad, atrapada dentro de un torbellino de oscuridad y gritos. En un instante se encontró de espaldas en el suelo, observando cómo Elena desaparecía entre las sombras. Quiso gritar, pero no poder emitir sonido alguno. Cuando la confusión se asentó, encontró al hombre frente a ella, pero había algo diferente en su expresión. Ya no había compasión, había un brillo de malicia en sus ojos. Lo que no sabías, María, es que has desatado a la verdadera cartomante. Elena siempre ha sido parte de esto. Con cada palabra, su voz resonaba como un eco lejano, y María se dio cuenta de que había algo más en su amigo. «No», gritó María, sintiendo un golpe helado en su pecho. «Elena es mi amiga».
Era tu amiga. Ahora es una marioneta de la oscuridad, al igual que tu madre, dijo el hombre. Y esas palabras la golpearon con el peso de 1000 realidades. María se generó un vacío en el estómago. Un susurro de desconfianza brotó en su interior. ¿Es posible que todo lo que conocía y amaba fuera un engaño? Su madre, su amiga, todo era parte de un macabro juego. La revelación la dejó tambaleándose. Un rugido poderoso resonó entre los árboles y el suelo tembló una vez más. La sombra de la criatura se hacía más grande, devorando todo a su paso. María se dio cuenta de que el hombre no era un salvador, sino un actor en este oscuro drama familiar. Mientras el caos se desataba, un grito de Helena hizo eco en su mente. María, la verdad no está en quienes creías querer, sino en ti misma. Con ese último pensamiento, María se sintió invadida por una oleada de poder. Las sombras estaban a su alrededor, pero no podían atraparla si eligiera no ser una víctima más de su legado. En ese instante, un nuevo camino se abría ante ella, pero el peso del destino seguía al acecho. ¿Podría convertirse en la llave que cerrara este horror? ¿O se convertiría en otra marioneta de la oscuridad? Con el corazón a 1000 por hora, María tomó una decisión. La verdad y el horror aún estaban a la espera. Pero cuando la figura del hombre empezó a reír, el sonido desgarrador resonó por todo el bosque. No tienes idea de lo que te espera, María. Todo lo que has descubierto es solo la punta del iceberg, y nadie puede escapar de esto. Ni tú, ni tu madre, ni siquiera Helena. María sintió un frío cortante que la atravesó. Un retorcimiento en su corazón la alertó de que algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. Entonces el hombre levantó su mano, y de repente un brillo deslumbrante emergió del suelo. El suelo comenzó a agrietarse, y entre las grietas una luz oscura surgía como un magma hirviente. De la grieta emergió una figura que dejó a todos boquiabiertos. Era su madre, pero no como la recordaba. Era un monstruo de sombras, con garras largas y afiladas, que chillaba un lamento desgarrador. María se quedó paralizada. Por un instante, olvidó respirar. «¡Mamá!», gritó. Pero el rostro que solía ser familiar había desaparecido. La criatura, con una voz distorsionada, dijo: «He estado aquí todo el tiempo, observando, esperando, y ahora es tu turno de decidir. ¿Te unirás a mí o serás devorada también?». María sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Todo lo que pensó que sabía se derrumbó, y con creciente horror comprendió que su madre nunca había estado atrapada en esa sombra. Siempre había sido su madre, y la oscuridad que experimentaba era el legado que había heredado, un destino que había creído ajeno. Entonces, el hombre cuya voz había sonado tan sincera comenzó a reír de nuevo, y el bosque entero pareció moverse. Las ramas crujían, y criaturas oscuras emergían de la sombra. María supo que estaba en el centro de algo mucho más grande, algo que la superaba. Y la elección que tendría que hacer podría condenar o salvar a todos. Con el corazón latiendo rápidamente, miró a su madre, a ese monstruo que antes fue su hogar. La historia apenas comenzaba, y ella estaba a punto de enfrentarse a su mayor miedo. María se quedó paralizada. La criatura frente a ella era la manifestación de su peor pesadilla. La figura de su madre se retorcía, olvidando su forma humana, mientras el aire se llenaba de risas siniestras. Y el horror en su interior crecía. Sin embargo, en medio de ese caos, algo en su pecho empezó a arder. Las palabras del hombre la perseguían como un eco.
Todo está relacionado. Mientras la sombra se acercaba lentamente, María respiró hondo. Necesitaba entender. Su mente recordó a Elena gritando, advirtiéndole que no dejara salir a ella. ¿Quién era ella? La sombra oscura pareció comprender su dilema. Se detuvo abruptamente y desde el profundo rasgueo de su voz distorsionada emitió un susurro desgarrador. Todo esto es tuyo, María, todo. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. En un instante se vio transportada a una escena del pasado. Recuerdos de su infancia comenzaron a fluir como una película familiar. Imágenes de su madre riendo, jugando con ella en el jardín. De repente, esas imágenes se transformaron. Cada risa se convirtió en llanto, cada abrazo en dolor. El hombre en el bosque la miraba con total atención. Entiende esto. Tu madre no ha sido la única atrapada. La verdadera cartomante ha estado manipulando todos los hilos a su alrededor. María sintió cómo todo se desvanecía de nuevo. En su mente un dolor ingente la atormentaba. La imagen de su madre se fusionó con la sombra oscura. Las risas tristes y terroríficas resonaban en su corazón. Ella nunca había sido el monstruo. «Mamá, por favor», murmuró, el sudor frío corriendo por su frente. De repente, un grito atravesó el aire del bosque. María giró la cabeza. La criatura parecía darse cuenta de la angustia de su hija, pero su rostro se retorció en una mueca de rabia. «Ella es la causa de todo», aseguró el anciano, su voz cargada de tensión. María se dio cuenta de que la desesperación se mezclaba con la confusión, pero lo que pasó a continuación la dejó sin aliento. En ese instante, un sombrío centello surgió del suelo. La esencia misma del bosque comenzó a girar a su alrededor. El aire se volvió denso. Todo se volvió un caos en cuestión de segundos, mientras los árboles vibraban y las hojas caían como nieve oscura. En medio de ese torbellino, el anciano se dio vuelta, su rostro transformándose por completo. «Lo siento, María», dijo, y en un giro que la dejó sin palabras, levantó la mano y un rayo iluminó el bosque. La sombra de la criatura se desvaneció en un mar de luz, y luego, como si fuera un juego de luces, se detuvo a su alrededor en una... No era su madre. Era un reflejo distorsionado, una sombra que capturaba menos que un susurro de lo que había sido. La sombra de su madre se dividía y la imagen se rompía. «Ha llegado el momento, María. La cartomante vivirá a través de ti, pero tú no podrás escapar». Las palabras de la figura resonaron, y en un giro insólito, la sombra se enfocó en el anciano. Sus ojos revelaron un profundo dolor. Con una voz áspera exclamó: «La sangre de la verdad se paga un alto precio». Fue entonces que María sintió un estallido interno, una chispa de curiosidad. Miró al anciano, finalmente comprendiendo que las historias y las advertencias que había escuchado no solo se referían a su madre. Su corazón se detuvo. La cartomante ¿era ella? Y en un giro inesperado, el anciano dejó caer la máscara de su propia identidad. Era, de hecho, el verdadero medio del legado. La trama se enredaba de una forma que nunca imaginó. Para María, el horror se alzó como un espejo. Era parte de esto y el terror comenzó a brotar, planteando que tal vez, solo tal vez, la oscuridad no amenazaba con consumirla, sino a liberarla. El eco de los susurros se intensificó, y el calabozo de su mente tembló ante esta revelación. Las sombras, lejos de ser su enemiga, eran quienes definían su existencia. María sentía que su vida pendía de un hilo.
¿Aceptar el legado o rechazar su destino? Pero justo cuando estaba por decidir, el tiempo se congeló. La puerta a la oscuridad se cerró de un golpe. Y todo quedó en suspenso. La historia apenas comenzaba y el verdadero horror se desplegaría de inmediato, llevándola a un abismo aún más profundo. María se quedó paralizada. La sombra de su madre, ahora un monstruo retorcido, se abalanzaba hacia ella. Pero en un instante, la luz brilló intensamente. El eco del anciano resonó. La cartomante vivirá a través de ti. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, y todo alrededor comenzó a girar y desvanecerse. Antes de que pudiera procesar la realidad, la sombra se detuvo. Un silencio ensordecedor lo invadió todo. Era un silencio que se sentía más aterrador que el ruido del caos que la rodeaba. Entonces, la figura de su madre dejó de ser un monstruo y en un parpadeo volvió a ser la mujer que había amado toda su vida. Su rostro estaba lleno de tristeza y sus ojos, esos ojos que solían brillar con amor, ahora parecían profundos abismos. María, susurró, su voz temblando. La verdad es... necesitas salir, y tú eres la única que puede hacerlo. De repente, sin previo aviso, un grito desgarrador inundó el bosque. Era Helena, atrapada en las sombras, siendo arrastrada por una figura oscura. María sintió un tirón en su pecho. No podía dejar que su amiga cayera en la oscuridad, pero había algo más en el aire. Un hormigueo, una sensación extraña, como si una verdad oculta comenzara a desenredarse. Sin embargo, una ráfaga de viento la empujó hacia atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! Llevando consigo a su madre y a la sombra. Todo giró de nuevo, como un tornado de horror y confusión. Cuando se estabilizó, la criatura aterradora había desaparecido junto con las imágenes de su madre. Pero algo seguía presente, una sombra al acecho en las profundidades de su mente. Un profundo eco resonó en su alma y sus pensamientos se llenaron de preguntas. ¿Qué había pasado? Un cambio en la atmósfera la hizo mirar hacia el hombre del bosque. Su expresión había cambiado drásticamente. La luz del bosque lo iluminaba de manera extraña, revelando facciones que había ignorado, la crueldad inscrita en sus rasgos. Antes había parecido una especie de guía, pero ahora era catastrófico. Tú piensas que eres especial, que puedes manejar este legado, dijo, intercalando su voz con una risa oscura. Fue un sonido que la heló de pies a cabeza. Pero ya es demasiado tarde. Tu madre nunca te ha protegido. Ella ha estado manipulándote, usándote como un peón en este juego. María sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Un nudo se formó en su garganta, ahogando su voz. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, temiendo lo que pudiera responder. Con una sonrisa fría, el hombre alzó la mano, y de la nada, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse ante ella. Eran recuerdos de su vida, pero distorsionados, obscenos. Vio a su madre durante ceremonias tenebrosas, susurros en la oscuridad y pactos que nunca había conocido. La vio sonriendo y celebrando, pero al mismo tiempo había sombras a su alrededor, sombras que parecían devorarla. La seguridad que había sentido, el amor que creía incondicional, era parte de un sacrificio. Tu madre ha estado usando la conexión contigo para asegurar su poder, continuó el hombre. Lo que creías que era amor es más bien un juego de control.
Eres la llave que ella necesita para cumplir el ritual. Las palabras lo cortaron como un cuchillo. Un grito interno emergió desgarrando su ser. Todo lo que había pensado, todo lo que había sentido, se desmoronaba ante el shock. María miró hacia el lugar donde había estado su madre y sintió que una rabia caliente llenaba cada rincón de su pecho. La traición era fría como el acero. Entonces, antes de que pudiera hacer algo, el aire se colmó de murmullos, como si el mismo bosque la estuviera observando. En un momento dramático y devastador, el hombre estalló en una risa peligrosa, apuntando hacia ella. «No solo ella, sino también tú», dijo, su voz resonando en lo profundo de su ser. «Todo ha estado en tus manos, y todo se ha revelado. Ahora debes elegir». María sintió que el mundo se tornaba y caía nuevamente en un abismo. La historia jamás había sido sobre salvarse, Merayú, sino sobre el verdadero sacrificio que tendría que hacer. En lo profundo de su ser, sintió que el horror estaba a punto de liberarse. La pregunta punzante resonaba en su mente. ¿Qué es lo que realmente quiere su madre? ¿Y a qué precio? La verdad nunca había sido clara, y el oscuro legado apenas comenzaba. ¿Estaba destinada a convertirse en la nueva puppeteer del caos? Sin respuestas, solo preguntas. Todo se desvaneció en una sombra que absorbía la luz a su alrededor, aproximándose al borde del abismo, con cada paso repleto de incertidumbre. Sabía que el destino tenía más sorpresas reservadas para ella. ¿Qué haría? ¿En quién podría confiar? La oscuridad se estaba acercando, y su vida estaba a punto de convertirse en un torbellino de horror inimaginable.